¿Qué posibilidades tiene el bloque opositor de que la CAL pase a juicio político el juicio en contra de Jorge Glass? Y si es que esto ocurre, ¿qué posibilidades hay de que la Corte Constitucional también la procese? Y después, ¿qué posibilidades hay de que tengamos una mayoría como para poder destituir a Jorge Glass? Bienvenidos a Poder Ciudadano, el poder de los mandantes sobre los mandatarios a través de la democracia. Bienvenido, Diego. ¿Cómo ves tú las posibilidades de este juicio político en contra de Jorge Glass? Boris, un gusto estar aquí. Veo todas las posibilidades de que sea justicia por fin en este país después de 10 años de correísmo. Y voy a tratar de reflexionar brevemente. En el CAL tenemos a dos distinguidos asambleístas de oposición, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso. Yo creo que ellos tienen la capacidad intelectual, la experiencia, como para virar la balanza a favor de la justicia, a favor de la lucha anticorrupción, que me atrevo a decir, por lo menos el 50% de ecuatorianos estamos a favor de eso. Entonces, esa es una primera instancia que la propuesta de juicio político debe salvar, y creo que tiene las de ganar el interés de los ecuatorianos de que se transparenten las cosas. Ahí vamos a tener una votación, pero 2 votos no es suficiente en el caso. Mira, yo no estoy seguro que se llegue ni siquiera a esa votación, porque no deben calificar el juicio político o el trámite. Simplemente tienen que saber si se cumplió un checklist, una lista, y diciendo se cumplió. Estoy seguro que el bloque Creo Suma cumplió, y además los 59 asambleístas que firmaron aquello también te dan fe o certifican de que las cosas están bien hechas. Entonces, luego de pasar eso, simplemente tienen que trasladarse a la Corte Constitucional. Ahí se vuelve un poco el enigma, ¿no? Pero entendería yo que estamos tratando de pasar a otro momento de la historia política del Ecuador. Tengo la impresión de que por lo menos Lenín Moreno no está a gusto con estas malas compañías. Entonces, si bien es cierto, es una función que debería ser independiente, autónoma, nada más y nada menos que la Corte Constitucional, la que tiene que decir si es que estamos dentro de la norma legal o dentro del marco jurídico. Por ejemplo, el trámite del juicio político. Y a mi parecer no creo que los magistrados de la Corte Constitucional se quieran poner sobre sus hombros a más del 50% de ecuatorianos. Estoy seguro que somos más. Entonces, ¿hay posibilidades de que la Corte pase entonces de este juicio político? Mira, yo pienso que tiene que pasar. En derecho estricto debería pasar. Pero si no pasa, pues ese es una muy buena ocasión, es una muy buena razón para que los ecuatorianos, los quiteños, libertarios nos expresemos. Y mira, las facilidades que nos brinda el Parque El Arbolito, yo creo que es un buen punto para iniciar esa lucha anticorrupción y que se transparenten por fin la cosa pública, ¿no? Ahora, el siguiente paso sería llegar a la asamblea y que tengamos una mayoría, y eso está un poco difícil. Y también el tema de que nos dicen que no existen pruebas, de que ninguna de las pruebas es realmente una prueba válida para que se pueda enjuiciar a Jorge Glass. El control político es subjetivo, a diferencia del control fiscal o del control administrativo, el control penal. Tú necesitas ver las pruebas, pero el control político puedes, y a los fiscalizadores, a los asambleístas, les pagan para sospechar, para poder señalar y decir, mira, aquí creo que hay problemas. Entonces la ley, la Constitución, la ley orgánica, la función legislativa, sus reglamentos, te permiten y te dan la potestad como asambleísta para solicitar esa información. Vea, señor ministro, vea, señor presidente, vea, señor vicepresidente, vea, señor director o gerente. Me parece que, no sé, el recurso A o B no está siendo bien utilizado. Por favor, envíeme la información. Te da plazos. Si en 15 días no te responden, el asambleísta, el fiscalizador, solicita a la presidencia de la Asamblea Nacional. Claro, todos pensamos que todos los poderes están cooptados por Alianza País, salvo
el poder popular, salvo el verdadero quinto poder, que es el de la comunicación. Más ahora que tenemos las redes sociales. Entonces, me pagan por sospechar, pero si quieres algo constitucional, si bien es cierto las causales para llamar a juicio político del presidente, el vicepresidente, son 3: traición a la patria, peculado o sospecha de enriquecimiento ilícito, y ¿cuál es el tercero? Traición a la patria, creo que ya dije, delitos de lesa humanidad o alguna cosa de estas. Ahí está, me están asesorando, entonces la memoria a esta edad ya me falla. Pero, ¿quién es peculado? Bueno, ¿quién ha sido 10 años parte fundamental de los sectores estratégicos del gobierno correísta? Jorge Glass. Jorge Glass, inclusive, cuando fue vicepresidente de la República, fue encargado por el decreto 315, fue encargado, por ejemplo, de Petroecuador. Y da la casualidad, o es la coincidencia, que hay 2 expresidentes de Petroecuador que están presos por corruptos. El señor Calvo Piña y el señor Alex Bravo. Y ahora hay un tercero, que eso se ha mantenido calladito. Fin de semana cayó un señor Carrillo, que fue delegado. ¿Por quién? Por el directorio de Petroecuador, que son 3 miembros en ese momento. El representante del ministro de Hidrocarburos, el secretario de Planificación, que da la casualidad también que es Pavel Muñoz, el del asambleísta que está ahí sentado, de Alianza País, y el tercero, el único que en ese decreto de la creación de la empresa pública Petroecuador, decreto 315, tiene nombre y apellido: ingeniero Jorge Glass Espinel. Él es el responsable. ¿Qué más sospecha quieres? Y ahora, ¿por qué lo del bloque de Alianza País dice que no existe ninguna prueba, o de que no hay una manera de vincular esos casos ya avanzados o algunos resueltos con la responsabilidad de Jorge Glass? ¿Por qué dice eso? Mire, no, yo no creo que sean casos resueltos. Yo no creo que se resolvió con la prisión de Alex Bravo y de Calvo Piña y del señor Carrillo, que no sé quién es, me parece que es gerente de transportes y logística, que fue delegado para firmar la Pascuales Cuenca, casualmente construida por Odebrecht por 369 millones y algo más de dólares, muy vinculado al tema, al otro caso de corrupción, que es Odebrecht. Porque el señor Glass está involucrado, políticamente hablando, por ser parte de los sectores estratégicos, de acuerdo a lo que reza el estatuto de la vicepresidencia, el encargo del presidente Correa a este caballero, qué sé yo, en la negociación, en la comercialización de petróleo entre Petrochina y Petroecuador, en donde no digo yo, sino que dice los exámenes de Contraloría que concluyen, ¿no es cierto?, que hay un mal manejo, hay una mala administración, hay sobreprecio, no llega el petróleo ecuatoriano, no llega a un puerto, a una refinería que sea de propiedad de Petrochina, y eso también está señalado por el convenio, por los contratos, por el marco jurídico de estas negociaciones. Entonces, el señor Glass tendrá que comparecer, como he dicho yo, ¿no es cierto?, pero comparecer bien, a un juicio político bien llevado. No pues a una sabatina, no a un circo, no a una fiesta como Correa solía hacer los sábados. No. Tiene que responder las preguntas de los asambleístas, de propios y extraños. Porque hay un señor Viteri, un ex asambleísta de Alianza País, que fue fue el único de Alianza País que señaló culpables, que puso el dedo en la llaga, ¿no? Y estoy seguro que dentro de Alianza País, sobre todo, no los correístas, sino los que siguen el liderazgo de Lenín Moreno, que les está picando la boca, que les está picando la lengua. Entonces, ahí hay, no gato encerrado, ahí hay una jauría de gatos encerrados que quieren encontrar la salida de la jaula. Hay temas diferentes también, como el que propuso César Montúfar con este juicio que ya le está poniendo a Jorge Glass, en el que los trámites de diseño se hacen después de haber contratado a la empresa constructora, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Yo prefiero no señalar una en particular, pero todos los negocios, los grandes negocios del Estado ecuatoriano, los últimos 10 años, que en la historia de la República, en la historia de lo que ahora es Ecuador, se ha manejado, son más de 300.000 millones de dólares que manejó el Correato,
Más de 300.000 millones. Súmale los 40.000 que dicen esos que se endeudaron para construir centrales hidroeléctricas, las carreteras. Fíjate, hay una carretera a la que une, qué sé yo, el Valle de Guayabamba con el aeropuerto. Debió haber costado 70 millones de dólares, terminó costando 220. La refinería del Pacífico, un terreno que por desbrozarle le costó a los ecuatorianos 1.500 millones de dólares. La repotenciación de la refinería, que debió haber costado 220 millones de dólares, terminó en 2.000 y pico de millones de dólares. Entonces, por donde topes. La disyuntiva es por qué insiste el bloque de gobierno en decir que no existen pruebas. Perdón, me habías preguntado eso, sino que la emoción. Esto es como que pretendas quitarle, no sé, la estructura al Palacio de Carondelet. Sabemos que utilizaron piedras del Reino de Quito, de la gente que vivía aquí antes de que lleguen los españoles, usaron para edificar el Palacio de Carondelet. Si tú empiezas a quitarle la estructura, las piedras de ese entonces, milenarias, un edificio de la edad de Carondelet, del Palacio de Gobierno, se va a caer. Si es que cae Glass, me parece a mí que se desmorona todo esto del socialismo del siglo XXI, no solamente del Ecuador, sino caerán chavistas, caerán los maduristas, caerán los de Nicaragua, caerá Cuba, caerá Bolivia. Y no quiero ser dramático, sino que hay una red que es del socialismo del siglo XXI que tengo la impresión, sospecho, que tiene que ver con todo la corrupción de este sector del mundo. Que este juicio generará antecedentes para toda la región. Mira, absolutamente, pero si son socios, son siameses. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Maduro y el correísmo? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Pues, tal vez la forma de hablar, no es la forma, sino el acento. Ahora, una inquietud que tenemos siempre, y desde tu punto de vista, ¿cuál es, cómo está dividido el bloque de Alianza País? Porque vemos personas que defienden vehementemente a Correa, defienden a Jorge Glass, pero también vimos votos en contra de Poli de este fin de semana. Y sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Y serán todos los que están defendiendo a Jorge Glass? ¿Cómo está? Mira, yo creo que finalmente hacen causa común y hacen espíritu de cuerpo. Yo no dudo que Pavel, por ejemplo, Pavel Muñoz, digo, no les conozco, nunca conocí personalmente a ninguno de esos, no he sido compañero de universidad, peor de colegio, de ninguno. Pero tengo la impresión que Pavel Muñoz, por ejemplo, por tomar un nombre, ideológicamente estará inclinado, inclusive en forma estará inclinado al presidente Lenín Moreno. Pero tampoco podemos desconocer que él, cuando fue secretario de Planificación, fue miembro del directorio de Petroecuador. Entonces, fíjate, puede ser un leninista, pero me parece que también tiene algo de culpa. O rabo de paja. No sé si rabo de paja, pero de acuerdo al artículo 233, me estabas preguntando, las causales para juicio político deben estar sustentadas en la Constitución, porque la Constitución te dice ahí los requisitos. Y tengo sospechas que podría ser el segundo, el peculado o el enriquecimiento ilícito, y el 233 es un poquito más amplio. Te da, para el control político, también te da tus responsabilidades políticas como funcionario público. ¿Qué te dice? Que los funcionarios públicos son responsables por acción o por omisión. Por acción, me saben hablar, pero quiero graficar, robar. Por omisión, dejar robar, hacerte el pendejo. Y me parece a mí que si tú eres el responsable administrativo y político, por ejemplo, de Petroecuador, siendo parte del directorio, mira, te robaron en las narices. Por lo menos debes pagar por pendejo. Ahora vemos una inactividad dentro de la sociedad, dentro de del grupo de oposición, de los ciudadanos, también con un poco de esperanza de que el gobierno de Lenin sea mejor que el de Correa, pero ¿qué efecto va a tener esta inactividad en la calle con relación a este juicio? Porque en otros casos hemos visto que la ciudadanía ha estado presente frente a la asamblea
cada vez que ha habido uno de estos procesos, ¿no? Lo vimos con la ley de este grupo de seguridad del gobierno. La creación de la fuerza política, con sí. el tema de la plusvalía. Pero ahora no vemos mucha actividad. ¿Qué efecto va a generar si es que ahora que la ciudadanía no está activa ahí? Mira, yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, los ecuatorianos están preocupados de su empleo, de llevar el pan a su casa, de tener plata para los buses. Nos están anunciando que nos quieren subir el pasaje de bus. En el caso de Quito, el 70% de la gente que vive en esta maravillosa ciudad utiliza el transporte público. La preocupación inmensa de poder conseguir un puesto de trabajo o mantener el que tienes. Fíjate la desgracia y el drama que vivimos los ecuatorianos. El problema del IES no se ha dicho. Fíjate, es un problema supremo. Ayer tratábamos el tema de la crisis económica. Habla de miles de millones de dólares. Es decir, el feriado bancario que tanto se llenan la boca estos, ¿no es cierto? Queda corto, pero cortito, al lado del feriado del IES, del feriado petrolero y del feriado del correísmo en general. Es decir, tú sumas eso, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ni lo uno fue bueno, peor lo que está sucediendo ahora. Si la gente no reacciona, bueno, ahí sí necesitamos sociólogos, antropólogos, politólogos, astrónomos y todo, para que nos haga un estudio cerebral y de sentimientos, porque, por Dios, hay que ponerle corazón y cabeza. Pero lo que vemos es de que probablemente si no pasa por la CAL o si no pasa del Tribunal Constitucional, seguramente este juicio quedará en el olvido. Pero en otros casos en los que también ha sido una pérdida de la oposición, ha habido una actividad en la calle. Así es. Y ha sido una ganancia, al menos dentro de lo político, no necesariamente dentro de lo legislativo. Uh-huh. Entonces, en este caso, si es que no pasa nada en lo legislativo, Mira, por el juicio, ¿qué va a pasar en lo político? Esta gente de Alianza País, todo pueden ser, pero también saben manejar los asuntos de la praxis política. ¿Por qué la gente no se ha presentado, por qué no ha cuestionado por qué se hizo el supuesto juicio político a Polit? ¿Por qué se lo hizo el domingo por la tarde? Claro. Es decir, esas preguntas, el domingo por la tarde, o sea, si realmente eres un verdadero revolucionario, que quieres ir a las calles a protestar, sí, pero de lunes a viernes, que se acerca a mi casa, y no domingo en la tarde. Ese pudo haber sido una gran razón. Pudo haber sido la gran razón que descubrimos que lo que decía la oposición en su momento era verdad, la deuda del Estado al IES, que ese señor Richard Espinosa quiso desaparecer, que Rafael Correa quiso desaparecer. No decimos nada, es nuestro futuro y es el presente de los abuelitos, de los jubilados del Ecuador. Entonces, este juicio contra Polit es una forma de hacer un paraguas contra eso. Mira, no, saben manejar. Si es que tú, como programas como este, cosa que te felicito, si medios de comunicación como este, todas las redes sociales y los medios de independientes nos mantienen informados, porque eso también pasa por ahí. La mayoría del pueblo ecuatoriano está informado, sabe qué va a pasar en el CAL. ¿Saben qué es el CAL? ¿Sabe que tiene que ir después a la Corte Constitucional? Entonces, si nosotros, como actores sociales, nos dedicamos a instruir, a educar, a promocionar, ¿qué son todo este tipo de pasos y de requisitos? Pues vamos a estar atentos. Porque claro, la gente empieza a decir, no, pues, si pasa por el CAL, mayoría tiene Alianza País. Pasa el CAL, por obvias circunstancias, por cálculos políticos, por esto otro, va a la Corte Constitucional, que es la Corte Cervecera, que son los mejores amigos de Correa, etcétera, y ahí se queda. Pero primero que tenemos que estar informados qué hace el CAL, qué hace la Corte Constitucional, qué tiempos tiene, porque se establece. Tenemos? ¿Para cuándo tenemos una respuesta? El CAL, si no me equivoco, tiene 2 o 3 días para tratar el asunto desde llegado el documento. Luego va a la Corte Constitucional y tiene 48 horas. O sea, es muy rápido. O sea, esta semana tendríamos que tener... Esta semana, si es que entró el jueves pasado, debería ya estar... este jueves. Este jueves, pero entrando a la Corte Constitucional. Claro. Y de la Corte Constitucional, fíjate, saldrá el sábado. O habrá un pronunciamiento sábado o domingo.
Pero los que estamos preocupados, los ecuatorianos, que somos más del 50% ahora, tenemos que estar pendientes de esto, sea sábado, domingo, feriado, y saber exactamente lo que está pasando, hacer un seguimiento, y si no nos gusta pues del resultado de estos trámites y de los pasos que hay que seguir, pues convoquémonos. Tenemos que estar en la calle pendientes dentro del marco legal de respeto de derechos humanos, no violencia, viva la democracia, pero tenemos que salir a protestar. Muchas gracias, Diego, por tus respuestas. Boris. Muchas gracias, amigos. Creo que esto nos grafica muy bien lo que está ocurriendo ahora con este juicio político en contra de Jorge Glass. Hasta la próxima.